Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos las gracias por este día hermoso, por este privilegio, Señor, de la vida. Gracias por honrarnos, Dios, con tu presencia. Señor, en este día podemos levantar nuestras manos, adorarte, exaltarte, oh Dios, decirte, Señor, que tú eres la fuente de nuestras vidas. Queremos unirnos una vez más para honrar al Todopoderoso, al gran yo soy, al Eterno. Señor, tú eres bienvenido, Dios. Gracias porque tú eres quien pones la palabra en nuestra boca. Gracias, Señor y Dios, por el pan que en este día tu pueblo, tus escogidos, Dios, las naciones van a recibir, Señor. Muchas gracias porque hoy traes refrigerio, Señor. Muchas gracias, Dios, porque tu palabra nos enseña, mientras hay vida, hay la esperanza, Señor, de ver tu gloria, de ver tu poder, Señor. Gracias porque tu diestra nunca se ha cortado para tus hijos, nunca se ha cortado para tus escogidos, Dios. Señor, en este día precioso te damos las gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. Tú eres la persona más importante en Casa de Restauración Sabaoth. Señor, bendice a todas las vidas que escuchan tu palabra. Espíritu de Dios, permíteme ser instrumento en tus manos. Toma el control, Señor y Dios, de cada palabra. Espíritu de Dios, yo declaro, Señor, que tu palabra hoy penetrará hasta partir el alma y el espíritu, Señor. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Les invito para que abran la palabra el día de hoy en la carta a los Romanos, capítulo 4, del verso 19 al verso 22. Leemos en este día la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra en este día correrá como río de agua viva. Espíritu de Dios, ministranos. Anhelamos escuchar tu voz en este día. Muchas gracias, Espíritu de Dios, por tu presencia. Es tu presencia, Espíritu de Dios, quien transforma nuestros corazones. Amén y amén. La palabra tiene hoy por título Fe en la gracia. Y el Espíritu de Dios me ha inquietado para hablarte en esta mañana de la palabra debilidad. Sí, como escuchas, debilidad. Los tiempos los cuales estamos viviendo no son fáciles, pero Satanás a muchos los trata de debilitar. Y el Espíritu de Dios quiere hablar a tu vida y a mi vida de la palabra debilitar. Por eso la Escritura dice allí en la carta a los Romanos, capítulo 4, el verso 19, ya lo leímos en la Reina y Valera, lo vamos a leer en la versión lenguaje actual. Aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, nunca dejó de confiar en Dios. Y aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Ahora, cuando nosotros vamos y profundizamos en la palabra debilitar en el original significa estar débil en cualquier sentido. Muchas personas hoy día se encuentran débil a lo mejor por alguna enfermedad. Muchos otros se encuentran sin fuerzas. Muchos otros están siendo atacados en su mente, en su corazón. Y Satanás es un experto para debilitar al ser humano. Ahora, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Génesis, capítulo 3, el verso 1. Y este ejemplo me lo regalaba el Espíritu Santo de Dios. Y dice la Escritura en Génesis capítulo 3 verso 1, la palabra nos habla de una mujer que tenía por nombre Eva.
aquella mujer que salió del costado, de la costilla de Adán. Pero ¿qué sucedió con Eva? A lo mejor muchos en este momento se encuentran como Adán y como Eva. Escucharon a la persona incorrecta. Diga conmigo, el problema es escuchar a la persona incorrecta. Y vienen muchas voces a tu vida y a mi vida, pero hoy Dios nos regala un ejemplo de cómo evitar caer en tentación como lo hizo Eva. Y dice la palabra allí en el verso 1: entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer: así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Fue allí donde, escúcheme bien, la fe de Eva se debilitó. En otras palabras, cuando abres tus oídos para escuchar la voz de Satanás, lo primero que toca a Satanás es tu fe. Y una vez debilita tu fe, estás a un paso para caer en tentación, para abrir una puerta al pecado. La palabra nos enseña que esta mujer Eva, cuando abrió sus oídos para escuchar a Satanás, su fe se debilitó y como consecuencia Eva terminó cediendo al pecado. A lo mejor muchos se preguntan: pastor, ¿por qué si yo quiero hacer lo bueno hago lo malo? Sencillamente porque Satanás ha tocado tus pensamientos y ha tocado tu corazón. Por lo tanto, esa persona, ese hombre y esa mujer está debilitado. Ahora, cuando se es débil, se quita la mirada de lo eterno. Cuando se es débil, usted y yo quitamos la mirada de lo que es eterno y pongo mi esperanza en lo que es pasajero. Cuando se es débil, se deja de confiar en Dios. Cuando se es débil, se es presa fácil del enemigo. ¿Se es qué? Presa fácil del enemigo. Cuando se es débil mentalmente, se es presa fácil del enemigo. Y Satanás, la serpiente astuta, tocó ¿qué? Los pensamientos, tocó el oído de Eva. Y Eva se debilitó en la fe. Adán y Eva eran amigos de Dios. Todos los días Dios visitaba el huerto del Edén y hablaba con ellos cara a cara. Ellos no necesitaban escuchar la voz de más nadie, sino la voz de Dios. Y en estos momentos usted y yo necesitamos escuchar es la voz de Dios. En estos momentos usted y yo necesitamos afirmarnos en la palabra. La palabra es la voz de Dios, la voz de nuestro Señor Jesucristo, la voz del Espíritu Santo de Dios. Uno de los problemas más grandes para el ser humano es cuando se le permite al enemigo que tome el control de nuestros pensamientos. Y yo te lo pido hoy, por favor, no permitas que Satanás tome el control de tus pensamientos. Si tú y yo tenemos la palabra, entonces dice la Escritura que usted y yo llevamos todo pensamiento contrario a la obediencia en Cristo Jesús. Todo dardo de Satanás, tú y yo lo podemos llevar cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Pero la palabra de Dios también dice allí en Romanos capítulo 4, el verso 19: y no se debilitó en la fe. Y la palabra fe para este verso, Abraham nunca se debilitó en la constancia. Abraham nunca se debilitó en la fidelidad para con Dios. Sí, la fe no niega la realidad de las cosas. Abraham era un hombre que ya tenía casi 100 años y su esposa Sara tenía casi 90 años. Pero esto no fue motivo para que Abraham se debilitara en la constancia, ni tampoco en la fidelidad para con Dios. Dice la Escritura en el capítulo 17 del libro de Génesis, verso 17, de la siguiente manera: Abraham se inclinó ante Dios y entre dientes dijo: ¿cómo voy a tener un hijo si ya tengo 100 años? ¿Y cómo va a tener un hijo Sara
si ya tiene 90 años? Así que se echó a reír y le dijo a Dios: dale a Ismael esa bendición de la que hablas. Pero Dios le respondió: aunque no lo creas. Y hoy Dios te dice: aunque no lo creas. Hoy Dios te dice: aunque no lo creas, Sara misma va a darte un hijo y tú le pondrás por nombre Isaac. Isaac quiere decir el Dios que me hace reír. ¿Cómo? El Dios que le hace sonreír. Y Dios es poderoso para hacerte sonreír. Dios es poderoso para hacerte reír en medio de la prueba que estás viviendo. Dios es poderoso para hacerte reír en medio de la incredulidad que puedas estar viviendo. Abraham se rió. Sí, el padre de la fe se rió. En algún momento dudó de Dios. A lo mejor hoy, en este día, ayer, hoy estás dudando de Dios. Pero aunque dudes y aunque seas incrédulo, Dios te va a hacer reír en medio de la incredulidad. Dios te va a hacer reír en medio de la situación adversa que estás viviendo. Porque Dios le dijo a Abraham: aunque no lo creas. Y yo sé que hay muchas personas que escuchan la palabra, pero les cuesta creer la palabra. Pues yo vengo a decirte de parte de Dios: aunque no lo creas, vas a ver tu milagro. Aunque no lo creas, vas a recibir tu milagro. Aunque no lo creas, vas a ser restaurado. Aunque no lo creas, vas a tener restitución en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Abraham reconoció que el tiempo cronos de su cuerpo, en su cuerpo estaba muy anciano. Pero yo vengo a hablarte en este día del tiempo kairos de Dios. Y el tiempo kairos de Dios es el tiempo perfecto para recibir tu milagro. A lo mejor tienes 100 años, a lo mejor tienes 110, tienes 120 años, puedes tener 130 años. Alguien que nos está viendo: pastor, yo tengo 80, yo tengo 70, el tren ya pasó y hace rato que me dejó. Yo vengo a decirte que ningún tren te ha dejado. Porque la palabra dice: aunque no lo creas, vas a recibir el milagro. Aunque no lo creas, vas a recibir el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Porque el tiempo de Dios no es el tiempo tuyo y el mío. El tuyo y el mío es el cronos. Y aunque los años han pasado y aunque todos vamos envejeciendo, pero escúchame bien, el tiempo perfecto de Dios es el kairos. Y yo vengo a declarar el kairos de Dios sobre tu vida. Por eso Abraham, aunque tenía 100 años y aunque Sara tenía 90 años, Dios en el tiempo perfecto le dio el hijo de la promesa, Isaac. Isaac quiere decir que Dios le sonríe. Y Dios a muchos les va a hacer sonreír en estos tiempos difíciles. No todo es tristeza, no todo es luto, no todo es llanto, no todo es pruebas. Dios te va a hacer reír. Por muy desgastado que veas tu cuerpo, por muy arrugado que veas tu cuerpo, hombre y mujer que me escuchas, para Dios todo es posible. Repita conmigo: para Él todo es posible. El tiempo de Dios no es el tiempo cronos, el tiempo de Él es el kairos. Abraham a lo mejor ya estaba entregado. Abraham a lo mejor con su mente natural dijo: estoy muerto. Pero Dios dio una orden y Sara quedó embarazada. ¿Cuántos me dicen amén? Lo que es imposible para el hombre, en el kairos de Dios todo es posible. No sé si lo puedes repetir. En el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, todo es posible. Ahora, Abraham tenía dos problemas. Diga conmigo: dos problemas. Su cuerpo y el de su esposa Sara estaban ya como muertos, dice la escritura. Pero para Dios fue la excusa para bendecirlos y hacerlos reír. Esta es la excusa de Dios para hacerte sonreír. Esta es la excusa de Dios para hacerte sonreír en la nación donde te encuentras. Porque Dios sigue proveyendo. Porque Dios sigue sustentando.
Porque su Hijo Jesucristo se hizo una llaga para que reciba sanidad, para que reciba salvación. Esta es la excusa de Dios para hacerte sonreír. Esta es la excusa de Dios para que estemos reunidos como familia y hacernos sonreír como familia. ¿Cuánto tiempo tenías que no te podías reunir en familia y ni siquiera una sonrisa había en el almuerzo, y ni siquiera una sonrisa había en la cena, y ni siquiera una sonrisa había en el desayuno? Pero esta es la excusa de Dios, como fue la excusa en este tiempo. Escúchenme bien, por favor. Abraham tenía dos problemas. Su cuerpo y el de su esposa estaban casi muertos. Y a lo mejor alguien que nos está viendo dice: pastor, a lo mejor no físicamente, pero espiritualmente yo me siento muerto. Pues hoy hay vida en el nombre de Jesús. Fe en la gracia. Si tienes fe, te aseguro que todo lo que está muerto recibe vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si tú crees, Dios te va a bendecir. Y dice la palabra en el verso 20: tampoco dudó por incredulidad, dice la palabra, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Pero dice la palabra en la versión lenguaje actual, el verso 20: nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Por favor, nunca dudes que Dios va a cumplir su promesa. Repítelo: nunca dudes que Dios va a cumplir su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Aunque no entiendas lo que estás pasando, aunque no entiendas lo que está sucediendo, en todo tiempo da la gloria y da la honra a Dios. Pero dice la versión viviente: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio la gloria a Dios. Si tienes fe, le vas a dar la gloria a Dios. Si tienes fe, le vas a dar la gloria a Dios. Si caminas en la palabra revelada, darás gloria a Dios en todo tiempo. Abraham nunca estuvo falto de fe. Abraham nunca consintió, escúchame bien, ni abrazó la infidelidad ni la desobediencia. Nuestra fe se fortalece a través de la palabra. ¿Cómo? A través de la palabra. Por eso Dios te sigue hablando de la fe en la gracia que es su Hijo Jesucristo. Pero para estar fortalecido y para no estar débil, necesitas la palabra revelada. ¿Cómo? Necesitas la palabra revelada. Y Dios me dio unos ejemplos de la palabra revelada. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 40, el verso 10. Dice la escritura: viene con todo su poder. Dios es un rey poderoso, decláralo. Dios es un rey poderoso y trae con él a su pueblo, el pueblo que ha liberado, dice la escritura. ¿Cuántos dicen amén? Pero la palabra dice también en Isaías 41:10: por tanto, no tengan miedo, no tengas miedo, pues yo soy tu Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo, dice la palabra. Pero dice la escritura en el libro de Juan, capítulo 14, el verso 1, de la siguiente manera: poco después Jesús le dijo a sus discípulos: no se preocupen, confíen en Dios, confíen en mí. Hoy la palabra te dice, Jesucristo te dice, amigo, discípulo, servidor, te dice:
confía en Dios, confía en mí también, dice Jesús. Y dice la palabra en la carta a los Filipenses, Filipenses capítulo 4, el verso 6 al verso 7: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Verso 7: así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo, dice la Escritura. Pero en la primera carta de Pedro, capítulo 5, el verso 7 dice de la siguiente manera. Primera carta de Pedro, capítulo 5, el verso 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo debilita el enemigo a un hombre, a una mujer? Con la ansiedad. Diga conmigo, con la ansiedad. Y la palabra ansiedad significa distracciones. Satanás es un experto para distraer al ser humano. La palabra ansiedad significa carga también. No permitas que Satanás ponga carga sobre tu vida. La palabra de Dios dice que Él no colocará carga más pesada de la que tú y yo podamos llevar, podamos soportar. Amén. La palabra ansiedad también significa preocupaciones. ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás preocupado? No permitas que las cargas, no permitas que las preocupaciones, no permitas que las distracciones te conviertan en un hombre y una mujer ansioso. Ve a tu habitación, ve a tu recámara, cierra la puerta y entra a la intimidad con Dios. Y se va a fortalecer tu fe, y se va a fortalecer la fe de tu familia, y vas a ver la gloria y la manifestación del Espíritu de Dios en tu casa, en tu nación. ¿Cuántos dicen amén? La palabra ansiedad significa estar ansioso anticipadamente acerca de la vida diaria. No te preocupes por el día de mañana, porque dice la palabra que cada día trae su propio afán. Ya es suficiente con los problemas del día de hoy. No estés ansioso por lo que va a suceder el día de mañana. Y dice la Escritura en el verso 21 de Romanos capítulo 4 de la siguiente manera: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Repita conmigo: Él es poderoso para cumplir todo lo que promete. Plenamente convencido. Y la palabra convencer significa completamente seguro. Abraham sabía por revelación que Dios era poderoso. Diga conmigo: Dios es poderoso. Dios es capaz. Abraham sabía que el que le había hecho la promesa era capaz de cumplírsela. Abraham sabía que Dios es fuerte. Abraham sabía que Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Pero la Escritura también dice: plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, dice la Escritura. Y la palabra prometer significa para hacer todo lo que había anunciado. Yo vengo a decirte que Dios te va a cumplir todo lo que Él ha anunciado para ti. La palabra prometer también significa para dedicarse a hacer
todo lo que había prometido. Dios se dedica a hacer todo lo que te ha prometido a ti y a mí, para afirmar todo lo que había prometido. Pero la Escritura dice en el libro de Génesis, capítulo 18, el verso 13 y el verso 14: entonces Dios le dijo a Abraham: ¿de qué se ríe Sara? Y yo hoy te digo en el nombre de Jesús, ¿de qué te ríes? Yo sé que muchos se ríen. Pastor, estamos en cuarentena. Pastor, usted no sabe en dónde me encuentro yo. No importa que te rías, Dios te está hablando en este día. Así como Dios le habló a Abraham, en este día te habla a ti y me habla a mí. Entonces Dios le dijo a Abraham: ¿de qué se reía Sara? ¿Acaso no cree que puede ser madre? ¿Acaso no crees que Dios puede hacer el milagro en tu familia? ¿Acaso no crees que Dios puede hacer el milagro en tu nación? ¿Acaso no crees que Dios puede hacer el milagro en tu matrimonio? ¿Acaso no crees que Dios puede hacer el milagro en tus hijos? ¿Acaso no crees que puede ser madre a pesar de su edad? ¿Hay algo que yo no pueda hacer? Verso 14. Dios te dice: ¿acaso hay algo que yo no pueda hacer? Y esta palabra te reta a ti y me reta a mí. Sí, a lo mejor hay naciones que no hay agua, no hay luz, no hay gas, no hay gasolina, no hay nada. Pero Dios dice, ¿qué dice Dios? ¿Hay algo que yo no pueda hacer? El año que viene, por estos días, volveré a visitarte, y para entonces Sara ya será madre, dice Dios. Y yo vengo a declarar que vas a recibir tu milagro en el nombre poderoso de Jesús. Y dice la Escritura, y cierro con el verso 22 en este día de la carta a los Romanos, capítulo 4. Dice la palabra de la siguiente manera: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Tu fe y mi fe será contada por justicia. Diga conmigo: por justicia. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. La palabra justicia significa en el original equidad de carácter. Por tu carácter y por mi carácter seremos justificados delante de Dios. ¿Sabe cuándo se le demuestra carácter a Dios? En estos tiempos que estamos viviendo en el mundo. Demuéstrale carácter. Viene la tentación, la desechas. Viene el pecado a tocar la puerta, lo desechas porque tienes carácter en la fe, en la gracia que es Cristo Jesús. La palabra justicia significa santo, inocente, justo. La palabra justicia también significa derecho, recto. Abraham le demostró en medio de la prueba de fe que era un hombre recto y le demostró carácter. Abraham supo esperar 25 años, pero Dios le cumplió su promesa. Sí, 25 años, pero le cumplió su promesa. Los tiempos en que estamos viviendo se necesita ser paciente. Si no aprendemos a descansar en Dios, vamos a errar. Padre, te doy gracias y te bendigo, Señor, por tu palabra. Señor, la fe en la gracia nos hace estar fuertes, firmes, con carácter, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo, Señor, a tus escogidos. Bendigo a tu pueblo, Señor, a tu remanente en las naciones, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro tu paz y tu bendición. Declaro su milagro hecho en el nombre de Jesucristo. Amén
y amén. Dios te guarde y Dios te bendiga.